Hola a todos, este es un vídeo para la web www.mushokatia.es. En este vídeo vamos a discutir sobre el teorema de las tres perpendiculares y el lugar geométrico de las superficies cónicas de revolución. Utilizaremos herramientas que el personal normalmente no utiliza, que son las constraints en los CAPAR. Son más conocidas las constraints en los CAPPRODUCT y desde luego en el Assembly, a mi forma de pensar, deberían de ser obligatorias utilizarlas. Las superficies cónicas como lugar de revolución, como lugar geométrico. Los conos son un comodín que se usaba y que se usa en diédrico para resolver problemas de ángulo. La superficie cónica tiene la propiedad de que es el lugar geométrico de todas estas rectas, que pasando por un punto forma un ángulo constante con el eje del mismo. Este ángulo phi es el complementario del ángulo que forma la generatriz con la proyección, que es también siendo la generatriz la línea de máxima pendiente, el ángulo que forma la línea de máxima pendiente del plano con el otro plano. Y en eso se basa el teorema de las tres perpendiculares. Después de todas estas generatrices que es posible, habría que elegir una de entre todas las generatrices que hay alrededor de este cono, es decir, todas las generatrices del cono, una daría el resultado de que nos soluciona el problema que estamos buscando. Aquí vemos todas las generatrices, los planos, cómo se mueven, ¿vale? Todas esas son generatrices posibles y planos posibles. Observad que aquí hay una recta que es la tangente, que es una de las bases que tiene la descriptiva para calcular el plano. Es la generatriz y la tangente en el punto donde la generatriz toca la base. Vamos a utilizar constraints. Pensamos que las constraints son solamente para conjuntos, o algunos piensan que solamente para conjuntos. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando hacemos un sketch cualquiera, esta línea que acabamos de pintar es una línea que está libre y que yo la puedo mover como me dé la gana. Luego no está definida, en el árbol no tiene una definición clara y exacta, igual que en CAPAR las featuras normales y corrientes, sino que están libres hasta que tú no le das una constraint. La primera constraint que le damos es que esos dos elementos son fijos, y la segunda constraint que le vamos a dar es que este con este forma un determinado ángulo. Y ese determinado ángulo, que lo tenemos aquí como alfa, vamos a suponer que sea el complementario de alfa. Y yo digo 78, 90 menos 78, 12. Me dice el alumno 12. Y yo digo, no, usted no sabe restar. Como que no, Juanri. Son 12, resta usted. No. Vamos a ver. Esto, para hacerlo bien, si usted quiere poner 90 menos 78, tiene usted dos opciones. Una es poner 90 deg menos 78 deg grados, ¿vale? Y dejarlo reflejado en una fórmula. Sigue siendo 12, pero está reflejado en una fórmula. Y si alguien pregunta, ¿y este 12 de dónde ha salido? Ah, que ha restado el pollo, ha restado esto. O bien poner que es 90 menos alfa. De tal forma de que cuando yo cambie alfa, cambiaría el valor. A alfa le pongo 95. Me da un error. A ver, a alfa le pongo 95. Muy bien, 95. Y el ángulo ha cambiado. ¿Vale? Ha cambiado. Luego, las constraints, que aquí están las constraints, en cualquier módulo del par design, están las constraints, o del shape design, están las constraints, y las constraints, lo que pasa es que para usar las constraints hay que usarlas, o se usan normalmente, contra planos o contra elementos que están de tipo datum, tipo create datum. Este plano libre es de tipo datum, si le preguntamos quién son sus padres o sus hijos, me dice que no tiene ni padre ni hijo. ¿De acuerdo? Le pasa igual a esta línea. Esta línea no tiene tampoco padre e hijo. Veis que aquí tiene un rayito, no se ve muy bien, pero tiene un rayito de que son libres.
son libres hasta que yo le ponga el constraint, ¿vale? Nos dan un plano alfa A, un plano B, un punto P, un ángulo alfa igual a 78 grados que está relacionado con el plano A y un ángulo beta que está relacionado con el plano B. Pero nos dicen, nos advierten, que debemos crear parámetros para estos ángulos asegurándonos que no sobrepasen los valores admisibles, es decir, que sean superiores a 1 grado e inferiores a 89. Cuando creamos parámetros y lo hacemos desde la fórmula, desde el comando fórmula, desde la fórmula, pues en lo que nos aparece directamente los parámetros que hay aquí, podemos elegir el tipo y crear parámetros, pero se crearían parámetros sin poder hacerle aquí ninguna otra especificación, a no ser que sea añadible fórmula. Pero hay otro módulo que es el Knowledge Advisor. Y en el Knowledge Advisor hay aquí un iconito, vamos a ponerlo para que se vea, un iconito que es el de explorador de parámetros, que si nos venimos aquí nos dice que hay dos nombres, el nombre local y el nombre. Normalmente yo aconsejo ponerle a los dos el mismo y después ponerle un comentario, podemos ponerle un comentario para explicar qué es, ¿de acuerdo? Alfa no tiene puesto ningún rango y vamos a ponerle que el rango inferior sea de un grado. Y el rango superior, claro, el rango superior dice Katia, escúcheme, no es por nada, pero si tiene 78 no le vayas a poner por debajo o por debajo de 78. Pues le digo a Katia, no hombre, no, 89. Por debajo no le voy a poner, incluido ambos, vale. O sea que podría tener 1 grado y 89. Hacemos lo mismo con el beta, inferior de 1 grado y superior de 89. Ya hemos cumplido las dos condiciones que nos dice el problema. El procedimiento que seguiremos es, primero desde el punto P, que es exterior, vamos a trabajar solamente, vamos a ocultar el otro plano, vamos a trabajar solamente con el plano A y vamos a trazar una normal desde el punto P al plano A. La normal, del punto P al plano A, solamente con la condición la expresa de que llega al plano A, de tal forma de que este punto aquí abajo es un punto el punto de intersección con ese plano. El siguiente paso es insertar una coordenada, un punto por coordenadas polares. Ya lo tenemos aquí insertado y os lo recuerdo cómo se obtenía. Yo tengo aquí mi catálogo, evidentemente todo por DNI, y en la lista de catálogos tengo catálogos de medidas de control, cada vez hay más de medidas de control, hay otros que son de alámbrico, con todos estos elementos, puntos de una curva, mínimo rectángulo orientado, línea biperpendicular, plano bisector, muy útil, puntos por coordenadas, etcétera, ¿vale? Pues uno de ellos es el punto por coordenadas. Punto por coordenadas que hemos colocado aquí, a ponerlo visible, es editable como cualquier elemento, cualquier otra feature, es editable y nos dice que el punto origen es el punto de intersección de la línea D, la línea normal, la normal A, con el plano de la base. La línea de referencia hemos tomado como referencia para poner el ángulo, dado que no es importante, el eje Y, ¿vale? Y el plano base, que es el plano A, el plano base. Parámetro, hemos puesto un parámetro con fórmula, lo hemos hecho después, a posteriori, y hemos puesto un ángulo de giro cualquiera. ¿Cuál es el parámetro con fórmula? Pues mire usted, es muy fácil. El ángulo que nosotros pedimos aquí, el alfa, que es el que relaciona con el plano A, el ángulo alfa, que es el semiángulo del cono, hace que aquí en la parte inferior el ángulo que se obtenga sea el complementario con este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, para el complementario, esta sería la línea del seno y la línea que hay aquí abajo sería la línea del coseno, ¿vale? Luego, seno-coseno, estamos hablando de tangente. Vamos a hacer por trigonometría con nuestros vastísimos, con V, conocimiento de trigonometría,
pues decimos que es la longitud de esta línea. Bueno, si queréis lo borramos y lo hacemos de nuevo, para que veáis cómo lo hago. Hago una en las medidas, en el diccionario de las medidas, longitud de una curva, él se queda esperando de qué curva, le digo de esta, doble clic, le digo dividido, el signo de dividir, y ahora como era de tangente, pues me voy a matemáticas, y dice tan de un número real. El número real es el ángulo, tangente de alfa, ¿vale? Luego, si dividimos la línea del seno por la tangente de alfa, nos da la longitud del coseno. Esta es la longitud del coseno del ángulo que estamos buscando, ¿vale? 78 grados. Y nos da un punto a 17, lo que sea, ¿vale? Pues aquí está el punto. Este es el punto que nosotros hemos creado. Creamos una línea punto a punto que venga desde aquí hasta aquí y hacemos un revolote para que veamos cómo está el elemento. Dibujamos aquí la línea libre esta y tenemos el plano, los dos elementos libres. Vamos a hacer una cosa para que ya no sean libres. Vamos a aplicarle las constraints. Seleccionamos, por ejemplo, la línea y seleccionamos el punto por coordenada polar. Podemos darle aquí, pero es más cómodo darle aquí que te sale directamente. Y queremos una coincidencia. Las constraints, cuando son elementos del mismo, que están dentro del mismo Geometrical 6, se ponen en el Geometrical 6. Cuando están una en un lado y otra en otro, Katia las coloca en las constraints, las coloca en el árbol por la parte de arriba. Esta es la coincidencia 11, que si la queremos editar, nos dirá aquí que es coincidencia 11 de la línea con el punto polar, ¿vale? Luego, la línea pasa por el punto. Queremos que la línea también pertenezca al plano este que estamos creando, que es el libre, plano libre, que después será el plano resultado, y este es el plano A, ¿vale? Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos línea, vamos a seleccionar el árbol, seleccionamos línea, seleccionamos, por ejemplo, línea y plano libre, línea, plano libre, y decimos coincidencia, evidentemente lo que hemos dicho, aquí aparece la coincidencia 2. Ya esta línea y este plano están ligados. Vamos a decirle ahora línea y el plano de datos. Aparecerá en otro lado, también coincidencia, pero aparece en la constraint en otro sitio, ¿vale? Porque es una constraint de ambos dos. Que es la constraint número 3, la constraint de esos dos. Ya esta línea está ligada a los dos. Luego, si está ligada a los dos, si pertenece al plano resultado y al plano A, pues resulta que es la línea de intersección de ambos planos. Más cortita, porque la línea de intersección sería infinita, pero es una línea de intersección de ambos planos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esta línea, aunque aparentemente parece que es tangente, realmente no tiene una condición de tangencia con el círculo de aquí abajo. Luego, ni es perpendicular a una línea que tracemos por aquí. Luego, hasta ahora no se cumple la condición de las tres perpendiculares. Vamos a ver qué pasa cuando se mueve esto. Para que se vea mejor, he creado lo siguiente. Vamos a ocultar el cono. He creado un plano perpendicular a la línea, plano perpendicular a esta línea que pasa por este punto. Un sketch apoyado en ese plano. Y el sketch le he puesto, le he ocultado aquí una cota, se la voy a sacar, una constraint, que una cota es una constraint de referencia, la vamos a sacar y además está disponible para que se vea en el espacio, ¿vale? Esto es lo que aparece en el truco 010. Podéis consultarlo. Aquí hemos puesto una línea perpendicular, a este le hemos dado un valor, el que sea, 5 milímetros, y esta línea coincide, esta constraint de coincidencia, coincide la línea con el plano A, ¿vale? Luego esa línea coincide con el plano A. Se va a ir arrastrando por el plano A. Salimos de aquí y vemos qué pasa cuando con la habilidad que me caracteriza, coloco el compás aquí, selecciono, el compás se pone verde, yo selecciono el compás y empiezo a mover, que se vea esto bien, y empiezo a mover
la línea. Vamos a seleccionar verde y empezamos a ver la línea. De 78 grados ha pasado a ser 81. Si sigo empujando, 89, uy, casi 90. Ahora esto ya llega a Córdoba, pero estamos muy lejos. Este ángulo es muy finito y estas líneas tienden a ser paralelas. En el infinito tenderían, en el límite, perdón, tenderían a ser paralelas. Luego, eso es lo que pasa cuando el ángulo se mide de una forma que no es la que nosotros queremos. Hay que medirlo. ¿De qué forma? Pues mire usted, este plano tendría que estar alineado con el eje. Y en ese momento pues, estaría en su sitio y se cumpliría la ley el teorema de las tres perpendiculares. También podría darse el caso, es otra forma de hacer, como son tres perpendiculares, con tal de que ponga una de ellas me vale. Yo voy a usar otra, me gusta más esta y esta línea, esa y esa línea le voy a decir que son perpendiculares. Cataplotó, 78 grados, justo. Ahí está el tiro, míralo. Efectivamente, este plano ahora contiene esta línea, por eso esta línea de aquí abajo pasa por este punto de intersección, porque habíamos dicho que la línea se apoyaba en el plano. Ángulo, los 78, colega, cumple la ley de la teoría de las tres perpendiculares. ¿De acuerdo? Luego, esta es la demostración de que podemos hacer un plano libre, una línea de intersección, darle constraint, moverlo, vemos cómo ha cambiado el ángulo cuando no está en su posición correcta y tal. Si observamos ahora, si viéramos ahora el revolute, veríamos que ahora esta línea sí es tangente. Si pudiéramos sacar una normal o una tangente por aquí, veríamos que las dos líneas coinciden. Vamos a sacarla si queréis. Una tangente a esta curva por este punto y la dejamos por ahí. Y si analizamos y decimos cuánto mide, además habrá que decírselo, hablar solo no vale. Esta línea con respecto a esta, y me dice 0 grados 0 milímetros, es decir, coincide, ¿vale? Es decir, la duda ofende, efectivamente esa línea es tangente, la teorema de las tres perpendiculares, ¿vale? Y esta línea y esta, evidentemente son perpendiculares, porque este plano es perpendicular a la recta, ¿vale? Luego, teorema de las tres perpendiculares demostrado. Hasta ahí, bien. Teorema de tres perpendiculares, tal como te lo explican en los libros de descriptivas, donde sí se podía dibujar perfectamente en diédrico una circunferencia, una tangente, eso con el compás y con los tableros, el tablero pues hacían una vista y la otra, se hacían esas cosas. No estábamos hablando de Katia, ¿vale? Este cono es el cono de las generatrices, de las líneas que forman de las líneas de máxima pendiente de los planos que forman el mismo ángulo con respecto a este, al ángulo dado, al plano dado que es el plano A, ¿vale? Esta es la línea de máxima pendiente y este es el lugar geométrico de esas líneas de máxima pendiente. Pero debemos recordar que los planos tienen vector de dirección. El plano en sí, cuando alguien nos pide una línea punto dirección, podemos darle un punto y la dirección del plano. La dirección del plano, claro, el plano tiene dirección. El plano tiene un vector director, ¿vale? El plano tiene un vector director. O es lo mismo que si hiciéramos una línea perpendicular, pero que las líneas y el plano tiene vector director. Y en eso se basa cuando seleccionamos el plano como una dirección, vector director del plano, ¿vale? Vamos a trazar un trocito de vector director del plano, hombre. Pues vamos a decirle punto dirección, pasando por el punto polar y la dirección, el plano libre. Ahí lo tenemos, ¿vale? Este trocito de 20 milímetros parece mucho, vamos a ponerle ahí menos. ¿De acuerdo? Si el plano se moviera para acá, si el punto se moviera para allá, esta línea giraría deslizándose por aquí. Bueno, vamos a hacer el cono que lo representa, otro lugar geométrico. Vamos a ir al cono, lugar geométrico de esa línea, de la línea 6, con este eje. Y ese es el lugar geométrico de todas las normales, de todos los planos que que cumplen esa condición. Las normales de los planos están dirigidas por aquí.
¿De acuerdo? Entonces, no nos hacía falta haber pintado, ya teníamos el plano, dice, bueno, Juan, que tú has pintado las líneas con el plano, bueno, usted perdone, mira, voy a no pintar las líneas con el plano, no tengo el plano, vamos a suponer que el plano todavía no lo tengo, y evidentemente no tengo nada de esto, la línea de intersección tampoco la tengo, más que tengo la línea generatriz, esta línea, la generatriz, ¿de acuerdo? ¿Qué tendría yo que hacer para solucionar este problema? Pues mire usted, para solucionar el problema siguiente, lo que tendría que hacer es pasar un plano, por ejemplo, a dos líneas, a la línea normal y a la línea generatriz. La normal y la generatriz. Evidentemente, obligo que sean coplanares, tienen que ser coplanares porque pasan por un punto, y ese es el plano, vamos a ver un poquito, a ver si pongo por aquí, y este es el plano que nosotros queremos. Simplemente ahora en este plano pintamos una línea que forme 90 grados con la generatriz, o lo que es lo mismo, que forme el mismo ángulo con el ángulo que nos piden con respecto del eje. Línea generatriz que pase por ese punto, ángulo normal a la curva, 90 grados y con esta longitud. ¿De acuerdo? Pues, ok, ahí tenemos la línea. La hacemos girar esa línea respecto de esta, y esta es el lugar geométrico de las normales de los planos que forman el mismo ángulo respecto a un plano dado. ¿De acuerdo? Pues más adelante lo vamos a utilizar y vaya a ver por qué. Vamos a seguir el procedimiento que se explica en descriptiva para el sistema diédrico. Recordad que en el sistema diédrico lo que teníamos, la forma dibujada antes era tablero, círculo, compás y nada más, poca cosa. Y plantilla de elipse que tampoco es que valieran para mucho. Teníamos una línea normal que pasábamos desde el punto P. Hemos creado un punto por coordenadas polares. Este punto por coordenadas polares es el mismo que teníamos antes, ¿vale? Tangente de alfa con su giro y tal. La línea generatriz que va desde el punto del polar P, el punto polar al punto P. Esta es la línea generatriz del cono A. El revolute, este es el cono de revolute. La línea normal AB, que termina en el plano, este punto de intersección con el plano B. El punto polar, de acuerdo con este plano, el punto polar 2 va de acuerdo con el origen va aquí, ahí, ¿vale? Punto polar 2, la línea generatriz B, que es esta de aquí, ahí está la generatriz del otro cono, y el revolute, el otro revolute. ¿Qué es lo que nos falta? Claro, en descriptiva te decía, no, mire usted, para que esto usted pueda hacerlo, usted lo inserta los dos en una esfera, traza y tal, y en la esfera ya podemos pintar dos círculos en el tablero. Claro, a Katia no le hace falta esas cosas. Katia sabe dibujar perfectamente una intersección y que no sea un círculo, que no sea otra cosa. Lo que sí hace falta es cortar los dos conos por el mismo plano, para que en un plano podamos pintar una recta, que sea tangente a ambos. Observo, en mi caso, que este plano B, cuyo corte con este cono sería la base, un arco de círculo, cortaría también a este otro plano, a ese otro cono, ¿vale? Pues simplemente lo que hemos hecho aquí es obtener la curva de intersección, que hace la base del tirón, ¡pum! Ya está hecha, ¿vale? ¿Qué hace falta ahora? Una línea tangente a ambos conos que pasen por estos dos círculos que están en el mismo plano. La línea tangente, ¿de acuerdo? La línea bitangente en ese caso. Plano por defecto, podemos decir que no, que plano por defecto incluso es el plano B. Ya se va a asegurarnos que esté ahí. Y esa es la solución que tiene, una de las soluciones que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, con esa solución, la línea la mostramos, simplemente con esta línea y este punto ya tenemos el plano resultante. El plano resultante sería un plano que pasa por ese punto, el plano tangente. ¿Lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar, mire usted, vamos a cambiar. Vamos a ocultar los planos, las curvas y estas cosas y vamos a comprobar.
Si hago la medida, a veces la medida, mire usted que la medida, si yo le digo la medida, no, ¿cómo está la distancia? La medida nada más que de los ángulos entre este plano resultante y este otro, 102, y 102 no era. No sé cuánto me llevo una, no, uy, no se resta. Ya le hemos liado, me ha dicho el Juanri que yo no se resta. Bueno, pues voy a utilizar el truco de la constraint. ¿También vale como truco? Pues mire usted. Sí, señor. Como truco. Ahí lo tiene. 78 milímetros. Y si no me gusta el 78, le puedo cambiar el sector por delante, por atrás, el 3, el 4 y me llevo una. ¿Vale? Esto es tan fácil que es mejor, infinitamente mejor que me asuele. Con una ventaja que como es una constraint, nadie se atreve a borrarla. Si es una cosa que me asuele, eso es alguien que ha limpiado algo con un papel, me la deja ahí en medio, yo lo borro, yo lo quito. Yo soy muy limpio. No, prefiero dejarlo ahí y que no me borre nadie. Y 65 grados, como era de esperar, ¿vale? 65 grados, como era de esperar. Y ahí lo tenemos. Los dos ángulos se cumplen, 78 y 65. Este plano es el que cumple la condición, ¿vale? Que es el que hemos hecho pasar a hacer el procedimiento que explican en mi libro, lo explicaba por lo menos, en la geometría descriptiva, ¿vale? Vamos a ver ahora un procedimiento más sencillito. Con ayuda de las constraints he necesitado 11 features. Sin constraint, es decir, como está este procedimiento, que era el antiguo procedimiento con una esfera que corta, porque claro, eso en descriptiva, en el diédrico sí podíamos hacer la curva de intersección, que era un círculo, obteníamos el punto, pasábamos a una vista a otra, en fin, un lío de Montepío. En vez de eso, ahora vamos a usar el lugar geométrico de los vectores normales al plano. ¿Cómo lo hacemos? Pues mire usted, para que nos quede claro que el ángulo que tenemos que poner es el alfa y dónde lo tenemos que poner. He pintado aquí un monito. Este hemos dicho que es el punto P. Esta es la normal al plano A. Esta es el punto por coordenadas polar, la generatriz. Si este es el ángulo alfa, estos son 90 grados, y este es el suplementario, estos son 90 grados, este es otra vez el ángulo alfa. Y el vector normal simplemente es un vector que forma el ángulo alfa con respecto de la línea perpendicular. O sea, una línea que forme el ángulo alfa con respecto a la vertical. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un plano común que pase por ambas dos. Pasan por ambas dos líneas, el plano común, y sobre ese plano sí podemos trazar líneas que formen ángulos. Simplemente líneas, pues veis aquí, forma el ángulo que tiene el ángulo alfa. Una línea. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En cualquier sitio por aquí? No, en punto común, para que los dos conos tengan el mismo vértice. Vector A, el línea del vector B, el revolute respecto del A, el revolute respecto del B, y mire usted por dónde está la intersección común. Con esta intersección, el plano resultante es un plano normal al vector de intersección de las dos que pasa por el punto B. Y ya terminamos. Es más, si lo único que necesito es una dirección, pues esta es la dirección que necesito. Porque vamos a imaginar que quiero un plano, por decir algo, un plano normal a una curva, digo, un plano que sea paralelo a este resultante, pero que pase por el punto de origen. Pues yo digo, bueno, como esta es la línea de dirección, pues normal a la curva, ¿vale? La curva esa, ¿por qué punto? Por este. Ya está. Si yo ahora mido la distancia entre este señor y este señor, la distancia, el ángulo es 0 grados, son paralelos, y la distancia es la que sea. Bueno, luego, para la dirección, con esa línea de intersección, ya me vale. Y ya he conseguido lo que yo quería. Ahora bien, el de ahí al fondo de la derecha, sí, ya sé lo que me quiere decir. Claro, este chaval de aquí al fondo me dice,
Bueno, pero tú no me has dicho que las constraints, vale, las constraints. ¿Podría hacer yo un plano por la cara? Digo, vamos a hacer un plano por la cara. ¿Dónde está? Un momento. El tool. Vamos a hacer un plano por la cara, que se llama un plano por la cara paralelo a este. Habiendo dicho, créate datum. Ok, ya está. Ya hemos creado un plano por la cara, es 9. ¿Vale? Y ahora, y las constraints, pues le digo, mire usted, este plano con este plano tiene que formar un ángulo, pongo aquí y le digo, editar fórmula, el parámetro, es el B, ¿no? El 65, quieto, he dicho editar fórmula. Editar fórmula, el B. ¡Pum! Ya está. Y ahora el siguiente, este plano y este otro, le digo el ángulo por aquí y le digo, escúcheme, el ángulo es el 78. ¡Pum! Bueno, claro. Ahora dice que las constraints no son correctas porque lo mismo están en el lado contrario. Ese es el problema que puede tener el ponerlo con constraint, ¿vale? Entonces, si volvemos a mostrar el plano resultante, el bueno, y quitamos esta constraint de aquí, la borramos y giramos este plano. Bueno, pues después de darle mucha vuelta al plano, girarlo con el compás, medir, hacer trampa y medir cómo tiene que estar respecto al anterior, he logrado conseguir poner 78 grados aquí, ¿vale? Y aquí, pues ponerle el otro ángulo de 65. Y esto incluso ponérselo, ya puedo ponérselo con fórmula, porque el problema era, que la posición del plano no admitía así a las constraints, porque para el ángulo y las constraints tienen que estar los vectores en una dirección, etcétera, etcétera. Esto es más complicado. Esto como natural, si te sale bien, de lujo lo has hecho en un plano y dos constraints, y si te sale más, pues te llevas pegando cabezazo un rato, ¿vale? Lo mejor es, vamos a resultados cortos de las normales, pero consistentes, no al vuelo, ¿vale? Pero recordad, las constraints existen igual que Cuenca, ¿de acuerdo? Venga, gracias, hasta la próxima.